Antes de empezar el video quiero agradecer a los miembros del canal. Un saludo para Capcasi Fanfic, Alexander Peter, Andresito, El Papas 3000, Sloaubert, C700, La Flojera It, Dark, Borispa, Emperador Antiguo Chan, Brandon Miño, Daniel Lucero, Juan. Aparte le recuerdo que la historia no es mía, link de la historia como del creador en la descripción del video. Aparte si quieren me puedes apoyar dando like y suscribirse para llegar a los 20.000 suscriptores. Sin más que decir, disfrute del capítulo. Capítulo 96. El deseo del pobre hombre. Cuando Bell vio el nombre de la habilidad, se quedó en silencio por un momento. Mi anhelo de poder, de hecho, se ha convertido en mi fortaleza. Y es por ese anhelo que gané este poder. Acumular poder. Sin duda, fue una habilidad excepcional. La capacidad de cargar energía para cualquier acción ya era increíble por sí sola. Con el tiempo suficiente, podría desatar una fuerza devastadora. Aunque aún no lo había probado, Bell estaba seguro de que se convertiría en una de sus técnicas ofensivas más fuertes. Aún así, dominar una nueva forma de ataque llevaría tiempo. Tendría que acostumbrarse, adaptarse y desarrollarlo gradualmente. Esta habilidad era bastante similar a la del Argonauta original. Tenía el mismo tipo de potencial, del tipo que podría evolucionar con el tiempo. Si pudiera desarrollar una versión aún más fuerte de acumular poder, sus capacidades de combate serían aún más abrumadoras. Respirando hondo, decidió dejar de lado ese pensamiento por ahora. Bell, ¿has decidido qué tipo de respaldo vas a buscar? Después de que se completó la promoción, Hephaestus-sama cambió la conversación. Sí. En este momento, solo hay dos familias que pueden ofrecernos protección a mí y a la diosa Sama. Una es Freya familia, la otra es Loki familia. Como los dos poderes gobernantes de horario, cualquiera de estas familias puede brindar el mayor apoyo. Con uno de ellos respaldándonos, creo que no tendré que preocuparme por un tiempo. Hefesto asintió levemente. Ella estuvo de acuerdo en que estas dos eran sin duda las mejores opciones. Sin embargo, uno de ellos podría estar enfrentando una crisis grave. Eso era algo de lo que Hefesto tenía que advertir a Bell. Bell, te sugiero que no consideres a Freya familia. Estia debería entender por qué digo esto. Estia asintió con firmeza. Ella sabía exactamente por qué Hefesto le estaba advirtiendo. Con la personalidad de Freya, siempre toma lo que quiere. Ella lo ha hecho muchas veces antes. La mayoría de los niños en los que se fija terminan cayendo rendidos a su encanto. Entonces, Bell-kun, debes mantenerte alejado de Freya. Acercarse a ella ahora es demasiado peligroso. Con su personalidad, ella realmente podría tratar de llevarte por la fuerza. No quiero que Freya se lleve a Bell-kun. Al final, Estia casi lloraba. Estaba claro que la presencia de Freya pesaba mucho sobre ella. Por supuesto, cualquier diosa se sentiría amenazada por alguien con un encanto e influencia tan abrumadores. Ninguna familia podría resistirse fácilmente a los esfuerzos de reclutamiento de la diosa de la belleza, Freya. Bell entendió lo terrible que sería alinearse con ella. Pase lo que pase, tenía que evitar a Freya, minimizar el contacto tanto como fuera posible. Diosa Sama, nunca tuve la intención de tratar a Freya familia como nuestro respaldo. Freya familia puede ser la más fuerte en horario, pero esa misma fuerza podría convertirse en la fuerza que nos aplasta tanto a mí como a la diosa Sama. He escuchado mucho sobre cómo opera la diosa de la belleza, Freya. Especialmente ahora, lo que necesito no es acercarme a ella, sino alejarme. Bell estaba un poco incómodo, pero sabía que mientras permaneciera oculto, la diosa de la belleza perdería gradualmente el interés en él. Cuando un dios confiado en su habilidad para juzgar a los mortales está equivocado, naturalmente llama su atención. Pero una vez que confirman que el humano en cuestión es promedio, inteligente, tal vez, pero nada especial, su interés se desvanece. Cuando se conocieron en Anfitriona de la Fertilidad y Freya no mostró interés en él, demostró que su alma no era su tipo. Tal vez ella estaba prestando atención ahora, pero eso fue solo por su uso del sigilo. Entonces, una vez que Freya volviera a perder el interés, la situación se calmaría. Una diosa que pierde interés 2 veces seguidas no molestará una tercera vez, a menos que se exponga a propósito.
Necesito tener aún más cuidado bajo su mirada. Parece que elegir sigilo como mi capacidad de desarrollo realmente fue la mejor decisión. Crecer bajo la atenta mirada de un dios requiere más que coraje y precaución. Exige el poder de permanecer oculto, sin dejar el menor rastro. Bel aún no sabía cuánto sigilo lo había fortalecido, pero al menos, lo estaba ayudando a especializarse en el arte de permanecer invisible. Pero antes de eso, necesito que Loki familia sea nuestro respaldo. Convencer a Loki no debería ser demasiado difícil. Podemos hacer que Hestia hable con ella. No, eso no funcionará. Bel inmediatamente rechazó la sugerencia de Paestus-sama. Puedo decir que Diosa Sama y Loki son más viejos rivales que amigos. Y sí, puedo ver que Loki le haría un favor, pero eso es solo porque considera a la Diosa Sama una amiga. ¿No es eso algo bueno? No. Ese es en realidad el peor resultado. Bel sabía que Paestus-sama tenía razón. Hacer que Hestia hable con Loki probablemente sería la forma más fácil. Pero no quería que la diosa Sama gastara su favor en algo tan trivial. Si la diosa Sama va a Loki, entonces le deberá un gran favor. Y en mi opinión, ese es el tipo de favor que nunca puedes devolver realmente. Incluso si a Loki no le importara que le pagaran, la diosa Sama nunca más podría pararse erguida frente a ella. La mimas demasiado. Hefesto se quedó un poco sin palabras. Claro, Bel hizo un buen punto, pero a esa desvergonzada Hestia le importaba ese tipo de cosas. Probablemente olvidaría el momento en que se dio la vuelta. Incluso a Loki no le importaría mucho. A lo sumo, le lanzaría un par de golpes cortos la próxima vez que se conocieran. Y en este momento, los ojos de Hestia estaban prácticamente brillantes. Hefesto no pudo evitar sentirse un poco celoso de que esta tonta diosa hubiera conocido a un niño tan bueno, pero aún así tuvo que ofrecer una advertencia. Si no dejas que Hestia hable con Loki, entonces tendrás que hacerlo tú mismo. ¿Qué tipo de términos crees que puedes ofrecer para que Loki acepte protegerlos a ambos? Tengo términos. Sí, Bel tenía información muy especial. Y su valor fue más que suficiente para que incluso Loki considerara ofrecerle protección. Capítulo 97. Hoy, Loki llegó una vez más a la entrada de la tienda de Hefesto. Durante los últimos 3 días, Hefesto no había regresado a la sede de su familia. Ella se había quedado dentro de la tienda todo el tiempo, sin poner un pie afuera. Aún así, Loki podía entender eso. De hecho, ella entendía a Hefesto demasiado bien en este momento. La aparición de piedras rúnicas había agitado por completo las aguas estancadas de Horario. Primero, todos ya eran conscientes de lo asombrosas que eran las piedras rúnicas. Al mismo tiempo, todos se dieron cuenta de lo raro y valioso que era su creador, y no era difícil adivinar que todavía había muchas funciones ocultas que esas piedras aún no habían revelado. En una situación como esta, no era de extrañar que Hefesto, atrapado en el ojo de la tormenta, eligiera encerrarse. Cualquiera que cometiera el error de adentrarse en el caos probablemente sería arrastrado y aplastado. Loki-sama. Fae todavía no quiere ver a nadie. Interrumpida de sus pensamientos, Loki miró a la recepcionista y expresó lo que ella había asumido desde el principio. Y no se equivocaba. En las tormentosas circunstancias actuales, era difícil creer que Hefesto aceptara encontrarse con otros dioses. Hefesto-sama te ha pedido que subas las escaleras. Loki, que acababa de estar a punto de pararse y marcharse, se quedó inmóvil en su lugar. Se volvió hacia la recepcionista, incluso preguntándose por un momento si había oído mal. Fae quiere reunirse conmigo. Sí, Hefesto-sama te está esperando arriba. Loki claramente fue tomado desprevenido. Acababa de convencerse de que Hefesto no vería a nadie hasta que toda esta situación explotara. Sin embargo, en el momento en que se dio la vuelta, Hefesto ya la estaba llamando. Hizo una pausa, luego recuperó rápidamente la compostura. De ninguna manera esto era solo una invitación casual. No en un momento como este. Las acciones de Hefesto hablaban por ella, directa e inequívocamente. Es enana, ¿no es así? Y así, Loki inmediatamente pensó en Hestia. Sus pensamientos se agudizaron en un instante. El brillo perezoso en sus ojos entreabiertos se redujo a rendijas enfocadas. Muy bien. Vámonos.
Ella ya podía adivinar lo que Hefesto y el Shorty estaban planeando. Aunque esta tormenta azotaba todo Horario, todavía había una manera de calmarla. Solo necesitabas a alguien lo suficientemente poderoso como para detenerlo. Y en este momento, solo había dos familias en Horario capaces de hacer eso. Freya familia y la suya propia. No era obvia la razón detrás de esta reunión. Mientras subía al segundo piso de la tienda de Hefesto, Loki notó de inmediato a Hestia, vestida con uniforme de camarera. El atuendo de sirvienta en blanco y negro mostraba sus hombros pálidos. No era alta, pero su pecho era ano y molestamente prominente. Loki encontró su figura exasperante de mirar. Cada vez que veía ese ridículo cuerpo, le recordaba cómo esa maldita enana nunca perdía la oportunidad de burlarse de su propia figura cada vez que se conocían. Córtalo. Son tan grandes que tarde o temprano se hundirán. Loki no pudo evitar maldecir brutalmente en su corazón, pero en el fondo, la envidia y los celos aún ardían en sus ojos. Incluso cuando lanzó esa maldición rencorosa, secretamente deseaba que alguien la envidiara de la misma manera. Aún así, casualmente se dejó caer en el sofá sin la menor cortesía. Pero en el momento en que se sentó, algo se sintió mal. Raro, porque el sofá se siente cálido. Miró a su alrededor, no vio nada inusual e inconscientemente se encogió de hombros. Y. Enana, ustedes dos saben por qué estoy aquí, ¿verdad? Por supuesto. Al ver a Loki ir directo al grano, Hefesto tampoco se molestó en bromas. Se trata de las piedras rúnicas, y también el hijo afiliado de Hestia, ¿no? Exactamente. Loki echó un vistazo a la pequeña Shorty presumida y frunció los labios con molestia. Ver a esa Shorty tan llena de sí misma por algo que no estaba relacionado con su tamaño era seriamente irritante. Odio admitirlo, pero esta enana realmente tuvo suerte esta vez. Loki confiaba plenamente en los talentos de sus propios hijos, pero tenía que admitir que los hijos de este Shorty eran igual de capaces. Si se maneja adecuadamente, esta familia podría convertirse fácilmente en la familia de mayor producción de Horario. Después de todo, las piedras rúnicas eran increíblemente útiles. Cualquier aventurero serio se aseguraría de llevar algunos. Y a juzgar por la variedad de efectos, es probable que haya muchos más tipos ocultos con usos poderosos detrás de escena. Lo que Loki quería era el catálogo oculto. Todos sabían que las cosas en venta abierta eran simplemente pelusas. Los verdaderos tesoros estaban enterrados en los listados ocultos. Artículos de primer nivel que no se venderían a cualquiera. HMPH. ¿Qué quieres decir con suerte? Mi encuentro con Belkun estaba predestinado. Hestia estaba radiante de orgullo. Era raro que ella tuviera la ventaja frente a Loki, y no iba a desperdiciar la oportunidad de presumir. Belkun. Este nombre desconocido claramente pertenecía al hijo de Hestia. ¿Eh? Loki, no me digas que ni siquiera averiguaste su nombre. Hefesto le dirigió una mirada curiosa. Con la red de inteligencia de Loki familia, no saber un nombre era casi increíble. Incluso Hestia miró sorprendida a Loki de rostro moreno. ¿Qué se suponía que debía ser si no podía averiguar nada? Ese niño siempre usa una gabardina con capucha, nunca habla con nadie y mantiene todo el contacto al mínimo. Incluso el personal del gremio apenas lo recuerda. ¿Cómo se supone que voy a conseguir su nombre? Frustrada, Loki no pudo contenerse y explotó, pero una vez que lo soltó, cayó derrotada. Nunca había visto a un aventurero tan extraño. Prácticamente no hay información sobre él en Horario, ni siquiera en la mazmorra. Nadie lo ha visto nunca allí abajo. Si ella no hubiera visto personalmente al hijo de Hestia en la anfitriona de la fertilidad, ni siquiera sabría por dónde empezar. Esa completa falta de pistas estaba volviendo loco a Loki. Y saber que el hijo de Hestia no le importaba la fama, el poder o el dinero solo empeoraba las cosas. Si no fuera por el hecho de que claramente tenía los ojos puestos en Hestia, ni siquiera estaría seguro de que este tipo de persona alguna vez saliera de las sombras. Capítulo 98. Eso realmente es como él. Hestia y Hefesto no pudieron evitar pensar para sí mismos. Ambos dioses, familiarizados con el comportamiento habitual de Bel, entendieron que este resultado le convenía perfectamente. Usar una gabardina y una capucha mientras salía no era algo que haría un aventurero típico, pero era exactamente lo que haría Bel.
Pero el hecho de que lo mismo fuera cierto incluso en la mazmorra realmente los sorprendió. En horario, mezclarse con la multitud facilitaba pasar desapercibido. Pero la mazmorra era una historia diferente, no era un lugar donde uno pudiera esconderse fácilmente. Con tantos aventureros moviéndose, incluso en un espacio tan grande, seguramente habría encuentros con caras conocidas. Entonces, que nadie se haya fijado en él en absoluto fue definitivamente extraño. Incluso si Bell se mantuviera alerta y prestara atención a su entorno, seguramente alguien lo habría vislumbrado desde la distancia. ¿Cuánta suerte tendría que tener alguien para que eso no sucediera? Hablando de suerte, Estia y Hephaestus recordaron de repente. Bell tenía una habilidad de alta suerte. Y esa habilidad podría influir directamente en la mazmorra. Bajo sus efectos, junto con su precaución natural y un golpe de suerte, era muy posible que Bell realmente hubiera logrado evitar la detección. Este resultado realmente nos tomó por sorpresa, pensar que su habilidad para la suerte podría incluso afectar algo como esto. Loki, ¿podemos volver al tema? Estia cortó abruptamente a Loki. Loki le dio a Estia una mirada un poco extraña, pero no presionó más sobre la investigación. Si bien los resultados eran claramente cuestionables desde su perspectiva, la investigación había sido manejada por su propia familia. Criticarlo sería como abofetearse a sí misma en la cara. Si no fueron sus hijos quienes cometieron el error, entonces tuvo que ser la familia de la enana. Hablemos más sobre las piedras rúnicas. Quiero preguntar, todavía hay muchas funciones de las piedras rúnicas que aún no se han descubierto. Eso es correcto. Hefesto no intentó ocultarlo. No había necesidad, cualquier dios que viera las piedras rúnicas naturalmente pensaría lo mismo. Y de hecho, era verdad. Encantamiento de armas, curación, eliminación de maldiciones, afilado mejorado de armas y magia de ataque directo de otros atributos. Mejora integral de estadísticas y actualizaciones adicionales, especialización en un solo atributo, incluso la creación de órganos internos y extremidades amputadas. Esas funciones hicieron que el ojo de Loki se contrajera. Incluso solo el afilado de armas mejorado fue suficiente para acelerarle el pulso. Loki ya había visto las piedras rúnicas. Finn había probado uno él mismo. Cuando se usaba en un arma básica de tercer nivel, aumentaba instantáneamente la nitidez a una calidad de alto nivel. Utilizado en un arma de primera línea de primer nivel, incluso podría elevarlo más allá de los estándares medibles. Y ahora había una versión mejorada de eso. Si Hefesto no lo hubiera dicho ella misma, Loki habría pensado que le estaban mintiendo. No solo afilado de armas, también hubo una versión mejorada de mejora de estadísticas, eso fue absurdo. Después de que Finn usara la piedra rúnica, sus estadísticas aumentaron en 200 puntos en todos los ámbitos. Si Loki no lo hubiera visto con sus propios ojos, no habría creído que una sola runa pudiera aumentar tanto las estadísticas. Especialmente porque los aumentos de esta piedra rúnica excedían los límites de restricción de los dioses. Después de usarlo, la agilidad de Finn por sí sola superó el límite de 999 y se disparó a 1199. Y cada estadística había aumentado en una cantidad establecida. 1000 puntos en total en los 5 parámetros. Eso no fue solo un aumento moderado. Fue una explosión. Incluso ese solo efecto sería suficiente para volver loco a cualquier aventurero. Y ahora Hefesto decía que incluso esta magia de mejora tenía una versión mejorada. No puedes estar tan exagerado. Loki prácticamente se estaba moliendo los molares mientras gritaba internamente. Eso solo la hizo más segura. Tenía que descubrir completamente esta lista oculta en 10 intentos, sin importar qué. Pero al mismo tiempo, la ayudó a calmarse. Sabía que perder la calma ahora significaría renunciar a la iniciativa, y esa no era una opción. Este fue un momento en el que pensar con claridad era fundamental. No había necesidad de preocuparse de que Hefesto realmente vendiera esas piedras rúnicas ridículamente poderosas. El hecho de que ella aún no hubiera demostrado que esas piedras rúnicas ocultas no eran algo que lanzar casualmente al mercado. El verdadero enfoque era su posición en este trato y los beneficios a los que podía aferrarse firmemente. Estia probablemente tiene más que yo como opción. Ella siempre podía elegir conectarse con Freya.
Como uno de los reyes gemelos actuales de Horario, Loki entendió mejor que nadie de lo que Freya era capaz. Entonces, ¿por qué la enana no eligió asociarse con Freya? Entonces, un pensamiento la golpeó. El hijo de Hestia era un niño. Ah, así que eso es todo. Enana, no me extraña que no estés dispuesta a trabajar con Freya. Loki, que conocía muy bien la personalidad de Freya, de repente se dio cuenta de que su propia posición en este trato era mucho más fuerte de lo que había pensado originalmente. Con ese entendimiento, el ceño fruncido de Loki desapareció. Ella sonrió ampliamente, entrecerrando los ojos como de costumbre, como si todo fuera normal. Oye, Hestia, ¿no quieres formar equipo con Freya, verdad? Exclamación de cierre e interrogación de cierre. Hestia, que había estado engreída hacía unos momentos, se quedó paralizada en el acto. Al ver eso, Loki sonrió aún más. Oh, parece que acerté. Pensé que asociarme con Freya sería el movimiento más inteligente aquí, pero en cambio viniste a verme. Me preguntaba cuál podría ser tu razón, y ahora está claro, estás protegiendo a tu hijo de la mirada de Freya. Atrapada con las manos en la masa, Hestia hinchó las mejillas y miró a Loki, furiosa. Sabía que Loki acababa de tomar ventaja, y su posición se había vuelto completamente pasiva. Observando desde el margen, Hefesto lo había visto venir. Loki no era una idiota. Una vez que superaba la sorpresa inicial, comenzaba a pensar y rápidamente encontraba el punto débil más problemático. Hestia, te lo dije, no puedes superar a Loki. Ella es mucho más aguda de lo que le das crédito. HMPH naturalmente. Loki aceptó los elogios de Hefesto sin el menor indicio de modestia. Oye, Fae, la reunión de hoy fue organizada por el hijo de Hestia, ¿verdad? Sí. Entonces déjalo salir y hablar conmigo. Para él hacer un movimiento tan decisivo, ya debe haber descubierto una manera de tratar conmigo, ¿verdad? Me gustaría saber qué tipo de plan ha ideado el hijo de Hestia para ir en mi contra. Como fuerza de respaldo de Hestia, a Loki no le importó intervenir. Incluso si eso significaba chocar con Freya, los beneficios de esas piedras rúnicas no eran algo que ella estuviera dispuesta a entregar. Pero en este momento, lo que realmente quería era una conversación con ese niño que había conocido antes, para ver qué tipo de idea tenía en mente para contrarrestarla. Capítulo 99. La situación había cambiado por completo. El equipo que alguna vez tuvo la ventaja había sido tomado por sorpresa y ahora se encontraba en desventaja. Aún así, este resultado no fue tan sorprendente. Que Loki aprovechara esta debilidad era completamente esperado. Puede que no fuera el dios más poderoso de Tenkai, pero cuando se trataba de crisis y situaciones inesperadas, era una de las pensadoras más rápidas entre los dioses. Aceptar la derrota obedientemente simplemente no estaba en la naturaleza de Loki. Por supuesto, ella trataría de cambiar las cosas y volver a ponerse en la posición más favorable. En la superficie, actuaba relajada, pero interiormente, estaba en alerta máxima. ¿El hijo de Hestia debe haber predicho este cambio? Entonces, ¿qué tipo de plan se le ocurrió para hacerme aceptar sus términos? Ahora que sabía sobre la lista oculta de piedras rúnicas, la codicia de Loki había crecido. Ella quería aún más. Pero ese niño definitivamente lo sabía. Loki estaba seguro de que el hijo de Hestia había tenido eso en cuenta y, sin embargo, confiaba en que ella aceptaría sus condiciones. Eso solo podía significar una cosa. El chico tenía algo verdaderamente extraordinario bajo la manga. Y esa incertidumbre, ese sentido de lo desconocido, estaba haciendo que el corazón de Loki se acelerara. Tenía verdadera curiosidad por ver qué tipo de influencia tenía el niño que pudiera forzar su mano. Enana, trae a tu hijo ya. Con las piernas cruzadas, Loki no pudo evitar esperar encontrarse con ese chico de cabello blanco nuevamente. En ese momento, de repente sintió que el sofá detrás de ella se movía ligeramente. Me disculpo, Loki-sama. En realidad, he estado aquí todo el tiempo. La voz desde atrás hizo que Loki se congelara. Giró rígidamente el cuello para mirar hacia atrás, y solo ahora se dio cuenta de que había estado sentada en el regazo del hijo de Hestia todo este tiempo. Ella no podía rodearlo con la cabeza. Sintió que algo andaba mal cuando se sentó, incluso se giró para comprobarlo, pero todo parecía normal. Entonces, ¿cómo? Esa confusión la mantuvo congelada en su lugar, ni siquiera pensó en ponerse de pie.
Loki, no te vas a levantar. Mientras Loki aún no había reaccionado, Bell ya se había movido. Con las mejillas hinchadas por una leve irritación, agarró a Loki y la sacó de su regazo. Arrastrado por la fuerza, Loki finalmente salió de él. Miró fijamente al chico de cabello blanco sentado tranquilamente en el sofá. ¿Tú, desde cuándo estabas sentado ahí? Loki-sama, de hecho he estado aquí desde el principio. Entonces, cuando me senté y sentí algo desagradable, esa no fue mi imaginación. Ahora tenía sentido. No es de extrañar que el sofá se sintiera cálido cuando se sentó por primera vez. Por supuesto que sí, ella había estado sentada sobre el hijo de Hestia. Por supuesto que habría calidez. Pero ella lo había comprobado. Ella estaba segura de que lo había hecho. ¿Tú, cómo hiciste eso? Bell no respondió. Simplemente volvió a activar la misma técnica, enmascarando su presencia. Y justo ante los ojos de tres dioses, Bell desapareció en el aire. El sofá parecía completamente vacío, y una sensación inquietante hizo que sus mentes inconscientemente pasaran por alto ese lugar. Si no lo hubieran visto con sus propios ojos, realmente habrían creído que no había nadie allí. Aunque la sensación nublaba su percepción, aún recordaban que alguien acababa de estar sentado allí. Exclamación de cierre, interrogación de cierre. Loki, que había estado observando todo el tiempo, no pudo ocultar la conmoción en su rostro. Ella había visto desaparecer al hijo de Hestia justo delante de ella. No, más exactamente, ella no podía sentir su presencia en absoluto. Su visión estaba oscurecida, sus sentidos bloqueados. Incluso cuando trató de concentrarse, alguna fuerza inexplicable interrumpió por completo su concentración. ¿Es ese también el poder de esos guiones mágicos? Una persona viva que respiraba había desaparecido ante sus ojos y ahora no podía sentir ni un solo rastro de él. Un momento después, Bell soltó el ocultamiento y reapareció ante las tres diosas. Originalmente, este estado se habría disipado por la fuerza al entrar en contacto con otra persona. Pero justo ahora, Bell había completado su ceremonia de ascenso y había elegido el sigilo como su habilidad de desarrollo inicial, lo que había mejorado aún más la función de ocultación de presencia. Así que sí, su elección había sido la correcta. Sigilo realmente se adaptaba a sus necesidades actuales mejor que cualquier otra habilidad. Supongo que podrías decir eso. Bell se levantó del sofá. Sabía que le debía una disculpa por sorprender a Loki con ese tipo de entrada. Mis disculpas, Loki-sama. No quise conocerte en esas circunstancias. Loki se tomó un momento para tranquilizarse. Su curiosidad por el poder de esos personajes mágicos se profundizó y su sorpresa por las habilidades del niño creció aún más. Ese movimiento por sí solo fue lo suficientemente impresionante. Si bien el poder de los dioses en Genkai estaba restringido, eso no significaba que fueran impotentes. Así como los niños en el mundo inferior no podían mentir ante un dios, también se decía que era imposible para ellos ocultar completamente su presencia, especialmente en una proximidad tan cercana, y aún así pasar desapercibidos para una deidad. Y, sin embargo, había hecho exactamente eso. Si podía permanecer oculto incluso de los dioses, no significaba eso que podía realizar el mismo truco frente a otras entidades peligrosas. Loki no podía decirlo con certeza, pero incluso la posibilidad fue suficiente para que ella elevara dramáticamente su evaluación interna del niño. Olvídalo. Dejemos eso anterior atrás. Loki no era del tipo que guardaba rencor, no a menos que involucrara a esa enana que siempre la molestaba. Ya que estás aquí, supongo que escuchaste todo lo que les estaba diciendo a Shorty y Fae. Por supuesto. Entonces vayamos directamente a eso. Loki no se molestó en endulzar nada, fue directo al grano. Sé que tú y Hestia necesitan un respaldo fuerte. Lo que has hecho ya ha provocado una tormenta en horario. Si quieres seguir viviendo en paz en medio de todo este caos, Fae, la disuasión de Fae por sí sola no será suficiente, necesitarás un poder real y tangible que te respalde. Y en horario, la única familia que puede ofrecer son la mía y la de Freya. Pero parece que la enana no quiere formar equipo con Freya. Eso te deja con una sola opción, mi familia. Entonces, dime, ¿qué puedes ofrecer que me convenza? Y para que quede claro, esas piedras rúnicas tuyas por sí solas no lo cortarán. Capítulo 100. Lo siento, Bell-kun.
Hestia se sintió un poco desanimada por cómo habían resultado las cosas. Lo que debería haber sido una oportunidad perfecta se había desperdiciado por sus propias acciones. Por favor, no te preocupes por contratiempos momentáneos. No me sorprende que Loki-sama se haya dado cuenta. Las piedras rúnicas pueden ser poderosas, pero aún estamos lidiando con un dios. Su voluntad no es algo que se pueda sacudir fácilmente. Y honestamente, si Loki-sama no se hubiera dado cuenta de ese detalle, podría haber pensado que trabajar con la familia Ganesa sería una mejor idea. Bell consoló en silencio a la diosa descorazonada. Este desarrollo no estuvo fuera de sus expectativas. Con el intelecto de Loki-sama, era inevitable que ella notara el defecto. Bell esperaba que las otras funciones de las piedras rúnicas pudieran sacudir la determinación de Loki lo suficiente como para crear la apertura que había planeado. Pero si Loki podía dejarse influir con tanta facilidad, tal vez ella no era la mejor opción para una pareja después de todo. Esa contradicción dejó a Bell sintiéndose en conflicto. Él había querido que Loki cayera en la trampa, pero también esperaba que ella no lo hiciera. Ahora que había llegado a esto, sin embargo, no tenía sentido dudar. Loki había encontrado su punto débil, así que era hora de ofrecer algo más que pudiera convencerla de respaldar a la familia Hestia. Además, durante los últimos 3 días, he tenido tiempo más que suficiente para preparar una nueva condición a la que Loki-sama estaría de acuerdo. Oh. El interés de Loki se despertó de inmediato. Bell no la hizo esperar y pasó directamente al siguiente tema. Después de 3 días de investigación y recopilación de información, encontré a un aventurero que es realmente aterrador. Si su habilidad se hace pública, creo que todas las familias de Horario comenzarían a desgarrarse entre sí solo para reclutarla. Loki-sama, estás familiarizado con lo difícil que es subir de nivel, ¿verdad? Por supuesto. Incluso yo pertenezco a la familia Loki, después de todo. Subir de nivel era notoriamente difícil para los aventureros. Sin talento, muchos estaban condenados a permanecer atrapados en el nivel 1 para siempre. Para la mayoría, incluso avanzar del nivel 1 al nivel 2 era un obstáculo casi imposible. Claro, los aventureros dotados podrían alcanzar el nivel 2 sin mucha lucha, pero tarde o temprano, incluso ellos llegarían al muro de la dificultad de avance. Por eso el crecimiento fue una lucha tan dura. Pero Loki no podía entender por qué el hijo de Hestia estaba enfatizando tanto este punto. Entonces Bell miró a las 3 diosas y con calma soltó una bomba. ¿Qué pasaría si hubiera un aventurero cuya magia pudiera elevar temporalmente el nivel de alguien? Exclamación de cierre e interrogación de cierre, nivel, arriba. La frase detonó como un trueno en la mente de las 3 diosas. Hace apenas unos momentos, incluso Hestia y Hephaestus se habían preguntado si Bell estaba exagerando. Seguramente ningún aventurero podría merecer una pelea tan loca que familias literalmente iría a la guerra por ellos. Pero si el aventurero en cuestión poseía magia, podría aumentar temporalmente el nivel de otro. Entonces sí, pudieron verlo. Claro como el día. Las principales familias perderían absolutamente toda moderación y lucharían entre sí con uñas y dientes por ese aventurero. Para Loki, era como si el mundo mismo hubiera explotado. En el momento en que escuchó hablar de magia que podía elevar el nivel de alguien, su aliento se quedó atrapado en su garganta. Si esa información era cierta, entonces haría lo que fuera necesario para asegurar a ese niño para ella. Alguien con una habilidad como esa no solo era raro, sino que era un activo estratégico para cualquier familia. Mientras existiera un niño así, Loki se aseguraría de que fueran traídos a su familia. Ya tenía 3 aventureros de nivel 6 en sus filas. Si ella agregara un niño con ese tipo de habilidad, ¿no significaría eso que su familia podría, en cualquier momento, enviar a alguien temporalmente al nivel 7? El encanto era abrumador. Esta información es cierta. En ese momento, Loki no pudo contenerse más. Aprendiendo algo tan explosivo y aún fingiendo estar tranquilo. Eso no sería moderación, eso sería una idiotez. Por supuesto que es verdad. El tono de Bell era certero. Este era uno de los 3 secretos principales de Danmachi. Puede que se equivoque en otras cosas, pero no en esto. Esa era la ventaja de conocer Intel. Incluso si él mismo no lo había investigado, aún podía proporcionar información sólida y revolucionaria.
Y también he pensado en una forma para que tú, Loki-sama, lidies con el dios de esa familia. Loki entendió la palabra trato, pero rápidamente se calmó, tratando de arrebatar a un niño con ese tipo de magia directamente. Eso significaría cortar completamente los lazos. Pero si llegara a eso, si las cosas ya se dirigieran hacia un conflicto abierto, ¿no sería la mejor solución enviar a ese dios de regreso a Tenkai? Además, Loki no creyó ni por un segundo que un dios que tenía control sobre un niño así alguna vez los entregaría voluntariamente. Había una buena posibilidad de que eligieran bajar balanceándose. Entonces, si quería hacer algo con ese niño, tenía que estar lista para enviar a un dios de regreso a los cielos. No es algo demasiado exagerado, ¿verdad? Por supuesto que no. Dado lo que ese dios ha hecho, honestamente, expulsarla de horario sería el curso de acción razonable. Pero el verdadero desafío es que expulsarla de horario no es suficiente. Para eso, Loki-sama necesitaría pruebas sólidas. O parece que ese tipo ha estado tramando mucho detrás de escena. Por la forma en que sonaba, Loki ya podía decirlo. Este supuesto dios se había estado metiendo en todo tipo de problemas interesantes. Bella sintió levemente. Si ese dios está conectado con Evilus o peor aún, con un miembro real, entonces eso no significa que deba ser enviada de regreso a Tenkai. La mera mención de Evilus casi hace reír a carcajadas a Loki. En serio, qué estúpido tuvo que ser ese dios para dejar que el hijo de Hestia lo atrapara con algo así. Fue una oportunidad envuelta en un regalo. Ahora que Loki tenía este tipo de información, no le quedaban dudas. Cualquiera afiliado a Evilus estaba tan bien como hecho. Incluso si ella aún no tenía la autoridad para devolverle ese dios a Tenkai, no había forma de que mostrara misericordia. Para ser un niño con ese tipo de magia única, estaba más que dispuesta a hacer lo que fuera necesario. Si significaba eliminar una amenaza para la paz y la estabilidad de horario, que así sea. Por supuesto que debería. Una amenaza como esa, una amenaza para horario. Me avergonzaría incluso compartir una ciudad con ella. Ella debe ser enviada de regreso a Tenkai. Con eso, Loki sabía que su decisión ya estaba tomada. Ella creía sin lugar a dudas que existía un niño con la habilidad de aumento de nivel. Después de todo, los mortales en Genkai no podían mentir a los dioses. Con esa convicción ardiendo dentro de ella, la emoción de Loki aumentó. Espera aquí. Mañana te daré una respuesta definitiva. Y con eso, Loki se giró y corrió hacia la casa de su familia a toda velocidad.